Bueno, entonces hoy vamos a comenzar contándole la historia del día que casi morimos varias veces en un mismo día. Fue cuando fuimos a Perú, a la laguna Humantay. Nos quedamos en un pueblito en Cusco que se llama Calca. Bueno, y nosotros buscamos obviamente el Airbnb y todo, ¿verdad? Pensábamos que, estaba chusísima la casa, pero lo que no supimos era la ubicación en donde estaba el Airbnb. Básicamente era una casa que estaba rodeada de montañas completamente, y de ahí, para que se imaginen, ahí uno solo podía llegar en un carro 4x4. Inclusive en el pueblito lo que tenía era como unos transportes que eran unos taxis, pero era como una taximoto. Y una vez intentamos llegar ahí, la moto no aguantó la subida. Entonces era totalmente de barro la calle. Era muy chiva, pero sí estaba muy lejos. Entonces el problema era que ese día íbamos a salir como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Por ahí. Y una buseta nos iba a recoger. Ya eran como las 4:30 y nosotros decíamos, qué raro, seguro el mae se durmió, quién sabe. Entonces cuando de la nada vemos, todavía era de noche inclusive, vemos que el chofer sube a la casa y nos toca la puerta, y nosotros, qué raro que estará haciendo este mae aquí. Y nos va diciendo así, para empezar el día perfecto, que se había quedado varado. O sea, en la subida antes de llegar a la casa estaba tan embarrialado que la buseta no logró la tracción, se le quedó pegada, y a las 4:30 el mae que nos iba a llevar estaba varado. Entonces imagínense empezar el día así, todo pintaba mal desde el principio. Ya después tuvimos que empezar casi que todos ahí a ver cómo movíamos la buseta. Intentamos ponerles como esos troncos para que hubiera tracción en las llantas, empujar, jalar, de todo. No hubo manera. Ya eran casi las 5:30 de la mañana, casi que vimos el amanecer y todo por ahí, y no lográbamos salir. Entonces tuvieron que traernos otro chofer, que bueno, por dicha llegó rápido, y ese sí nos llevó. Entonces la segunda cosa que pasó mal fue que esos días estuvo lloviendo mucho, y llegamos a la laguna y nos dijeron que no se podía entrar. Entonces imagínense, por ejemplo, André era el tour que más quería hacer ese día, en ese viaje en general, y decíamos, no, como ya estamos aquí, no vamos a poder hacer el tour. Entonces, súper difícil. Después, de ahí ya casi como resignados, súper agüeados y todo, ahí nos dijeron que no se podía porque se había rebasado el río y se había botado el puente y todo. Entonces después nos fuimos como a un restaurante que teníamos ya un desayuno, y ahí el dueño del restaurante nos dijo que estaba la opción de ir como infiltrado, ¿verdad? De alguna manera, como por atrás de la laguna. O sea, no la entrada principal, sino como que ellos conocían otro camino. Y de ahí nosotros dijimos, ya estamos aquí, aunque no se pueda hacer, lo vamos a intentar. Entonces ahí todo mal, ¿verdad? Vayan apuntando como los detalles que no se tienen que hacer. Después no tenemos guía. Entonces al final, por dicha, el chofer que nos llevó accedió a ser como nuestro guía. Él conocía obviamente la zona un montón, y de hecho tenía hasta una condición física rajadísima. Bueno, el chofer nos llevó, llegamos a un lugar donde se bajaba uno y empezamos a subir. La subida era bastante ruda. De hecho, el chofer tenía demasiada condición física, porque más bien a veces nos dejaba botados y todo, y nos decíamos que, nos hacía sentir que éramos como unas cochinadas, ¿verdad? En condición. Entonces, él no conocía el camino, entonces fue ahí como un poco de improvisación. Me acuerdo que nos llevó por un lugar y nos tuvimos que devolver, y hubo una parte específica en donde estaba un río que era donde tenía que existir el puente. Entonces nosotros ahí topamos como decir, ya llegamos aquí, no sabemos qué vamos a hacer, casi que vamos a tener que devolvernos. Pero de la nada había un bulldozer, creo que se llama, esos tractores enormes con una pala adelante que estaba acomodando toda la tierra que se había traído el río. No hay puente, pero si hay un bulldozer, ¿qué hacemos? Entonces básicamente la decisión fue montarnos en el bulldozer, pero no donde el mae maneja. Nos montamos en la pala, básicamente. Imagínense una pala enorme, ¿verdad? De la altura como de, 1,50 m, 1,40 m. Y entonces nos terminamos montando en la pala como 10 personas. Ahí vacilábamos que había gente de todas las etnias. Había gringos, había, chinos, estábamos nosotros. Había todos los idiomas del mundo. Y el mae entonces bajó la pala para montarnos todos, la subió, nos dio vuelta y nos pasó el río. Pero, imagínense, literal pudimos haber muerto. Ese mae hace un movimiento en falso y nos manda a volar. Entonces, todo mal de nuevo, ¿verdad? Esa fue la primera vez donde casi morimos. Después ya la subida sí era muy, muy heavy. La verdad que sí. No me acuerdo cuántos, ¿te acuerdas como cuántos metros estaba a nivel del mar? Pero estaba muy como unos 3.500 tal vez. Todos los picos de Perú son demasiado altos, o sea, cuesta demasiado respirar. Digamos, si uno no anda hojas de coca o confites de coca, cuesta demasiado subir. O sea, con todo que uno tenga buena condición.
Sí, exacto. Entonces, o sea, es mucha la presión. Además de que es una subida. Entonces no era ni siquiera tanto el frío, porque sí hacía frío, pero era como eso, como cuando usted se mete en una piscina y después sale y le cuesta demasiado respirar. Es esa sensación. Entonces, de hecho, nos dieron unas hojas de coca que eran para masticar. Yo me acuerdo que me eché un puñito y casi me vomito. O sea, fue demasiado asqueroso. Mi papá sí comió un montón y más bien él andaba ya rapidísimo. Entonces nosotros que no comimos tanto fue muy difícil. Después conseguimos como unos confitillos y eso como que nos dio un toque de aire. Pero también el otro mae andaba allá, digamos, el guía a nosotros, o sea, se ponía como en el pico a esperarnos y todo. Pero bueno, estuvo chiva y yo creo que ya llegar a la laguna sí valió demasiado la pena. Sí, digamos, ahí estuvimos en la laguna un ratito, creo que como una media hora estuvimos como ahí contemplando el paisaje, la vista y todo. Y de hecho yo creo que él se quedó como descansando un ratito y todo. Digamos, estuvo súper chiva como ese rato, pero ya después como empezó, ya se nubló como todo el paisaje, entonces ya dijimos como bueno, ya bajemos de una vez. Y bueno, resulta que ya cuando íbamos bajando empezó a llover y llovió granizo, digamos, entonces era como, el lugar era demasiado frío, digamos, ya por sí solo era demasiado frío, costaba respirar y estaba lloviendo, entonces era como, ya no quiero estar aquí, o sea, ya vi como el paisaje y todo, ya me quiero ir. Él caminaba demasiado rápido, o sea, y nos dejaba, era todo de bajada, pero, digamos, era menos cansado, obviamente, pero siempre nos dejaba botados y ya nosotros era como por dónde era, ¿verdad? Y todo. Entonces ya después llegamos a donde estaba el río y resulta que ya no estaba como la grúa, o sea, el tractor ¿verdad? Entonces era como, está lloviendo, ya se rebalsó más el río, o sea, digamos, no se veían las piedras para cruzar. Eso sí fue como demasiado, yo decía, en cualquier momento se va a venir una cabeza de agua o algo, o sea, de verdad. Entonces era como, crucen aquí, no, ya ahí no, porque ya hay demasiado río, ¿verdad? Entonces, sí, entonces digamos, era como, saltábamos a una piedra y el mae, no, devuélvase, ahí ya no. La otra piedra, no, ahí ya no. Entonces era como, ¿qué hago? O sea, cada vez llueve más, cada vez se ve el río como demasiado rebalsado, o sea, ya no se veían ni siquiera las piedras, de verdad. No sé ni cómo pasamos, o sea, yo me acuerdo, él era como de esos señores que, de verdad, o sea, como yo lo veo así como los señores de Guanacaste y todo eso, que son súper fuertes, o sea, que usted le agarra la mano y la mano es como tosca, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él era así como que nos jalaba, como, no sé, estábamos como en el río, el mae nos quitaba del río así. Fue como demasiado rápido todo. Y me acuerdo que Andrés llegó como que se sentó, es como, me voy a descomponer, como nunca había pasado. Y lo peor fue que no desayunamos, porque no sabíamos que íbamos a ir. Yo me acuerdo que yo hasta me deprimí y todo, o sea, fue así, como estábamos en el restaurante, ya habíamos subido 3 horas, digamos, para llegar al lugar. Y nos dijeron, no se puede, yo ni siquiera quiero comer. No andábamos como nada de comer, ni siquiera creo que andábamos como solo como unas barritas, algo así, todo, nada que ver, ¿verdad? Y entonces bueno, ya cuando regresábamos y todo, ya ahí almorzábamos, pero obviamente la marea alcalina y todo, de todo lo que subimos, todo lo que bajamos, ya después almorzamos, uno siempre le da como sueñito. Me acabo de acordar, buenísimo. Resulta que también otra cosa que hicimos fatal fue que no teníamos ropa de cambio. ¿Se acuerda que lo que tuvimos que usar de medias? Sí. O sea, llegamos al restaurante y teníamos las medias o sea, todo empapado. Y teníamos, o sea, sí teníamos como, no sé si cambiamos el pantalón, pero por alguna extraña razón no teníamos medias. Y o sea, nos quedaban horas hasta llegar a la casa. Entonces una señora de una pulpería se le ocurrió vendernos unas bolsas plásticas. Entonces imagínense, o sea, metimos el pie, o sea, porque sí teníamos zapatos secos, pero las medias no. Entonces agarramos una bolsa plástica en cada pie. O sea, imagínense que uno mete la bolsa así, ¿verdad? Para meter el pie dentro del zapato. O sea, no, era al revés. Las medias estaban secas, los zapatos mojados. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a andar descalzos? Entonces nos pusimos la bolsa para no mojar las medias. Sí. Y fue un desmadre. Sí, digamos, fue como que compramos medias, nos pusimos una bolsa y después el zapato. Entonces ya no había como contacto del zapato mojado con la media. Pero así, ¿no? Sí, o sea, sí. Y todos andamos igual. Pasó eso, entonces resulta que como, yo no sé si tiene algo que ver, por eso ese es un consejo, no vayan a Perú cuando llueve, digamos, a esta parte de Cusco, porque digamos, todo es más peligroso para subir las montañas y todo esto. Y bueno, la cosa es que cuando ya almorzábamos y todo, ya nos íbamos a ir, ¿verdad? De nuevo a donde nos estábamos quedando. Resulta que cerraron la calle. Eran las 2 de la tarde, ¿verdad?
y nos dijeron no, lo abren hasta las 3. O sea, como digo, obviamente las calles de ahí son demasiado angostas, entonces no hay como otra ruta para llegar a donde nos estábamos quedando, ¿verdad? Era solo esa calle y ya. Entonces, digamos, lo que el señor nos dijo, el chofer, fue como, bueno, vamos a ir a este parque y pongo el carro como ahí, lo parqueo. Si ustedes quieren, van a ver el parque y todo. Y ya después, cuando son las 3, nos devolvemos ya para el Airbnb, ¿verdad? Resulta que no, obviamente todos estábamos muertos ya, entonces fue así como no, nos quedamos ahí como descansando en el carro, normal. Ya a las 3 y yo era como, ya son las 3, el señor sigue durmiendo. Entonces ya como al ratito se despertó y ya bueno, pasamos y ya. Bueno, resulta que, bueno, para los que nunca han ido a Perú, digamos como a esta parte de Cusco, las calles son muy, muy peligrosas, digamos. Es como todo es como, las montañas son así súper altas, ¿verdad? Entonces es como, todos son guindos, digamos, son calles muy angostas. Cuando viene un carro en dirección contraria, se tiene que pitar para que la persona sepa que viene un carro. Entonces la persona, el carro se orilla y uno tiene que pasar, o sea, es demasiado peligroso. Y eran como 3 horas de trayecto para llegar a la casa, ¿verdad? Ya se hizo de noche y todo. Sí, ya se había hecho de noche y todo. Como que yo estaba viendo en el retrovisor, yo decía como que este señor está manejando extraño, ¿verdad? Entonces ya yo veo en el retrovisor, el señor se estaba durmiendo. O sea, tenía los ojos cerrados mientras iba manejando. O sea, yo decía en cualquier momento nos vamos a matar, porque eran guindos, obviamente, y también venían como furgones del otro lado, ¿verdad? Entonces... Era como que se iba. Ajá, sí, exacto. Entonces, yo creo que yo lo noté más cuando cambiaba las canciones rápido. O sea, iba una canción y se pasaba a otra, y yo decía, ¿qué rayos, verdad? Y obviamente era como que tenía como la vara del radio en el volante, entonces como se estaba quedando dormido lo pasaba sin querer, ¿verdad? Y se subía la música también. Las luces las ponía largas y cortas. Sí, entonces me acuerdo que, digamos, el maestro se metía al carril contrario y los furgones le pitaban, o sea... Yo iba con demasiado miedo. Yo agarraba a Andrés, yo era como, nos vamos a morir. Y lo peor de todo es que a Andrés no le decía nada. O sea, ella fue la primera que lo notó. Mi papá adelante iba dormido y atrás iba Andrea Ramírez también. Entonces íbamos los 4, pero Andrés, en vez de decirle algo, me pegaba unos leñazos como, dígale. Y yo, o sea, ¿pero qué le voy a decir? Imagínense la vergüenza. No era una persona que conocíamos. Y a cada rato Andrea me estaba golpeando así como, pero, o sea, como si fuera mi culpa, ¿verdad? Y yo no sabía qué decirle al mae. Yo, mae, ¿qué le digo? O sea, como, despiértese, ¿verdad? Y digamos, lo que Andrés hacía, que iba atrás, iba cantando durísimo. Digamos, ponían la canción y ella, no sé qué, para ver si se despertaba. Y de hecho, nosotros íbamos hablando durísimo, ¿verdad? Como, digo, obviamente íbamos muertos de sueño y de miedo también. Entonces era como, no, aquí es despertándose, ¿verdad? Y me acuerdo que le dijimos a él, no quiere descansar, o sea, podemos parquear por aquí y se acuesta un ratito y ya, ¿verdad? Y el señor, no, yo sigo manejando y no sé qué. Me acuerdo que después pasamos como a un pueblito, y Andrés le compró como unos chocolates ahí, no sé qué. El señor se comió el chocolate, no sirvió para nada. Después luego pasamos a otro pueblito y él se bajó y no sé qué, fue como a dar una vuelta, ¿verdad? Nada. Seguía dormidísimo. O sea, yo me acuerdo que, digamos, en ese trayecto de 3 horas se hizo de 6 horas. Como a las 11, 12 al Airbnb, digamos, o sea. Y al día siguiente teníamos otro tour. O sea, era así como, no lo puedo creer. Y ya, de hecho, cuando ya llegamos al lugar, ya el señor está como todo enojado y todo, porque no entendíamos bien dónde quedaba el Airbnb, porque imagínense, eran las 12 de la noche y en esas calles como súper extrañas, o sea, y era como, no, eran estas, no, ahí ya no es, eran en el otro lado, y el señor, ¿a dónde es? No sé qué, ¿verdad? Como, pero, al final fue una buena experiencia. Nosotros siempre decimos que es chiva cuando pasan cosas inusuales en un viaje, porque si no sería demasiado aburrido decir, sí, todo salió perfecto, ¿verdad? Pero, bueno, sí, esa es nuestra primera anécdota. Tenemos un montón, de Perú tenemos más, yo creo, pero, bueno, eso por ahí. La idea de esto es que vamos a ir subiendo algunos videos, como esto va a ser una sección ya específica. Entonces, bueno, ojalá que hayan disfrutado bastante la anécdota y ahí estén atentos para las próximas.